El único medio de conservar el hombre su libertad es estar dispuesta a morir por ella. El hombre que dijo esto no era un rey, ni un general victorioso, era un vagabundo que vivía en una tinaja y al que sus contemporáneos llamaban, despectivamente, el perro. Hoy vamos a hablar de Diógenes de Sinope, posiblemente el primer gran provocador de la historia, y un hombre que llevó sus ideas hasta las últimas consecuencias. Para que os hagáis una idea de su nivel de rebeldía, cuando el ilustre Platón definió al ser humano como un animal de 2 pies sin plumas, Diógenes, ni corto ni perezoso, agarró un gallo, lo desplumó por completo y lo arrojó en medio de la prestigiosa escuela de Platón, gritando: «Aquí tenéis, este es el hombre de Platón». A un filósofo no le quedó más remedio que añadir a su definición: «y con unas uñas anchas». Diógenes nació en el 412 a.C., en Sinope, una colonia griega en la actual Turquía. Hijo del banquero Icesias, su vida dio un vuelco cuando padre e hijo fueron exiliados por falsificar monedas. Lejos de tomárselo como una humillación, Diógenes lo abrazó con orgullo. Las crisis políticas de la época habían hecho del destierro algo común, pero él fue más allá, se autoproclamó ciudadano del mundo. Al recalar en Atenas, quedó fascinado por Antístenes, un discípulo de Sócrates que había fundado la escuela de los filósofos cínicos. Diógenes se empeñó tanto en ser su alumno que cuando Antístenes intentaba echarlo a bastonazos, él le gritaba: «Golpea, no encontrarás un palo lo bastante duro como para apartarme de ti». Pero Diógenes no quería aprender teoría, quería vivirla. La base del cinismo era la autarquía, es decir, la independencia absoluta. Para Diógenes, cada posesión material o norma social era una cadena que limitaba la libertad. No abrazó la pobreza por dar pena, sino como máxima expresión de poder sobre sí mismo. Lo tomó al pie de la letra, usó una tinaja de barro como casa, vistió el mismo manto raído en invierno y verano, y caminó descalzo. Su único equipaje era un bastón, un zurrón y un cuenco de barro para comer, hasta que un día vio a un niño bebiendo agua directamente con las manos y tiró su cuenco, al pensar que era un lujo innecesario. Diógenes se convirtió en el espejo incómodo de la sociedad griega. Practicaba lo que los cínicos llamaban anaidia, la falta de vergüenza y el desprecio absoluto por las convenciones hipócritas. Por eso no dudaba en masturbarse a plena luz del día en el ágora, cuando los ciudadanos escandalizados les recriminaban. Él respondía con total tranquilidad: «Ojalá pudiera saciar el hambre frotándome también el vientre». Para él, ocultar necesidades naturales era absurdo. Diógenes denunciaba la hipocresía de su entorno. Veía cómo la gente daba limosna a mendigos o tullidos, pero ignoraba a los filósofos. Solía quejarse: «Veo a atletas entrenando duramente y a músicos afinando sus liras, pero no veo a nadie intentando afinar su propia alma o esforzándose por ser un hombre honesto. Veo a oradores llenándose la boca de justicia, pero a ninguno poniéndola en práctica». Un día, invitado a la inmaculada mansión de un hombre rico que presumía de su lujo, el hombre le dijo a Diógenes que podía comer lo que quisiera, mientras no escupiera en su casa. Entonces Diógenes comió hasta llenarse, y le escupió en plena cara. Era el único lugar sucio que encontré para hacerlo. En otra ocasión, al ver a un joven arquero con una puntería, digamos, desastrosa, en un certamen, Diógenes fue a sentarse justo al lado de la diana. El motivo: es el lugar más seguro de todos. Pero su mayor lección no fue la desvergüenza, sino la paresia.
el valor de decirle la verdad al poder sin miedo a las consecuencias. El hombre más poderoso de la tierra, faraón de Egipto, rey de Macedonia, conquistador del imperio persa y rey de Persia, el nombrado el Magno, el único, el inigualable Alejandro Magno, paseaba por Corintio y decidió visitar al famoso filósofo. Lo encontró tomando el sol en el suelo. Alejandro, intrigado, se paró frente a él y le dijo: Yo soy Alejandro Magno, el gran rey. Y yo, Diógenes, el perro. ¿Y por qué te llaman así? Porque muevo el rabo ante lo que me dan algo, ladro a los que no me dan, y muerdo a los malvados. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Sí, apártate, que me estás tapando el sol. ¿Que acaso no me temes? ¿Por qué habría de temerte? ¿Eres un bien o un mal? Un bien, obviamente. Entonces, ¿quién le temería un bien? Sí, soy un bien, y te estoy dando la oportunidad de pedirme algo. ¿Por qué no me pides que reconstruya tu patria? ¿Qué más da? Seguramente otro Alejandro la arrasará de nuevo. Si no fuera más Alejandro, me gustaría ser Diógenes. ¿Cómo es que Diógenes, el hombre más libre de Grecia, acabó sus días como esclavo en Corinto? Durante un viaje, su barco fue interceptado por piratas y Diógenes fue llevado a un mercado de esclavos. Cuando el subastador le preguntó qué sabía hacer, el filósofo gritó a pleno pulmón: «Sé gobernar a hombres. Véndeme a quien necesite un amo». Fue comprado por Geníades, un noble de Corinto, del cual conocía su fama. Decidió comprarlo para que tutelara a sus hijos, dándole también la libertad. Diógenes aceptó la oferta y se puso manos a la obra. Obligó a los pequeños a caminar descalzos, como él, a vestir siempre la misma ropa, como él, a comprar frugalmente, como él, a beber solo agua, como él, y a raparse el pelo. Les enseñó a vivir, fundamentalmente, como auténticos cínicos. Pero no solo vigiló sus hábitos, también instruyó magníficamente sus mentes, haciéndoles aprender de memoria pasajes enteros de los más grandes sabios y poetas de la época, además de enseñarles a montar a caballo y a manejar el arco y las flechas. Y los jóvenes, pese a la rigidez de su maestro, no solo no renegaron de él, sino que le tuvieron gran cariño. La prueba es que nunca abandonó su hogar, muriendo en la ciudad de Corinto en el 323 a.C., con nada menos que 89 años, siendo fiel hasta su último aliento a su propia máxima. Todo puede conseguirse con esfuerzo, incluso la virtud. Curiosamente, el mismo año que Alejandro Magno murió, también murió Diógenes, en el 323 a.C. Uno conquistó medio mundo, el otro se conquistó a sí mismo. Cabe preguntarse qué pensaría Diógenes si apareciera hoy en nuestras calles. ¿Qué le diría una sociedad obsesionada con el estatus, las marcas, el postureo en redes sociales y el consumo constante? Seguramente nos escupiría a la cara, nos llamaría esclavos de nuestras propias cosas y volvería a meterse en su tinaja. Él nos enseñó de la forma más brutal posible que las personas más ricas y poderosas no es la que más tiene, sino la que menos necesita. ¿Y tú? ¿Crees que el cinismo de Diógenes tiene cabida en el mundo actual? ¿O era simplemente un loco con mucha labia? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y recuerda, a veces para ver la verdad hace falta vivir como un perro. ¿Que te habías creído que esa era la conclusión final? Una conclusión llena de palabras bonitas, pero sin ninguna sustancia.
algo que te podría escribir fácilmente ChatGPT, Gemini o FaridDX. Pues no. Recapitulemos. Si has estado atento, te habrás dado cuenta de la gran trampa del cinismo antiguo que predicaba Diógenes. Consistía en no depender de lo demás ni de las cosas materiales, ¿verdad? Pero resulta que era un hombre que mendigaba para poder comer, vivía en pleno centro de la ciudad, no cultivaba su propia comida, ni se fue a vivir como un ermitaño aislado en las montañas. Era básicamente un parásito ahí de la sociedad. En el fondo dependía por completo de las obras de esa misma sociedad que tanto despreciaba. Eso sí, al César lo del César. Cuestionando la hipocresía y las normas sociales, era un auténtico genio. Sin autosuficiencia, eso ya es otra historia.